Bien, mire, señores, está el doctor Nelson Rodríguez, amigo nuestro. Sí, claro. Dirigente político, porque él no ha renunciado a su condición de dirigente político. Hasta hace poco, él es fundador y organizador original del Servicio Nacional de Salud. Yo no sé si quisiera hablar de eso ahora que tenemos el coronavirus como una amenaza. Como una amenaza. Sí. Yo creo que debemos sacarle sí provecho a la capacidad que pudiera tener de respuesta el Estado, las estructuras de servicio, ante la presencia de esta amenaza que tiene al mundo entero en ascuas. Buenos días, doctor. Buenos días, doctor. Buen día. ¿Cómo están todos? Bien. Muy bien, muy bien. Pudiéramos darle respuesta al asunto. Es una buena señal que después que el ministro de Salud ubique un edificio en la nueva base naval y diga, ahí vamos a montar 50 unidades especiales para recluir a posibles enfermos. El ministro de la Defensa dice, ¿quién le dijo a usted? Oye, un hombre que tenía todo avanzado ya. Bueno, decía que en 14 días iba a poner eso. Realmente, esa es una mala señal. Es una mala señal. En el sentido de que en situaciones como esta, lo más importante es tener lo que se llama una estrategia comunicacional en momentos de crisis. No hay coordinación a nivel del Estado. Precisamente. Y para eso tiene que haber una centralización de la información. Es decir, no es posible que se hubiese pensado en hacer un centro en ese sitio para aislar los pacientes sospechosos de tener la enfermedad y que salga otro ministro a desmentir eso y a decir que ahí no se va a hacer. Entonces, por otro lado también debe haber la suficiente conciencia de ante qué estamos nosotros y cuál es el riesgo. Porque también oí lamentablemente una diputada de la oposición diciendo que no hay tal peligro y que es tratando de desviar la atención sobre los problemas fundamentales de la nación. Eso le hace un flaco servicio precisamente al país en un momento y en una enfermedad donde la principal medida para contener esa enfermedad es que las personas de manera individual y colectiva asuman hábitos saludables de salud, como es el tema tan sencillo pero tan difícil de hacer, de lavarse las manos con agua y jabón frecuentemente. Miren, yo creo que de una u otra manera, tratando de no alarmar mucho a la población, se han hecho comparaciones que para mí son erróneas. Hasta ahora quiero señalar que el Ministerio de Salud Pública, conjuntamente con las demás instituciones que de una u otra manera se relacionan con el tema salud, han hecho lo que se debe hacer. Una primera etapa preepidémica que es acentuar la vigilancia epidemiológica, tratar de detectar temprano los casos. Mientras tanto, ir preparando al sistema para que esté en capacidad de dar respuesta. La capacitación ante una enfermedad nueva es importante, capacitar todo el recurso humano, proveer de los insumos necesarios, es decir, asignar los recursos para que se tengan los recursos necesarios, los insumos necesarios. En definitiva, crear los protocolos de acuerdo a las directrices de la Organización Mundial de la Salud y de la Oficina Panamericana de la Salud, y como consecuencia, bueno, desde el punto de vista teórico, estar preparado. Ahora bien, no es tan sencillo el tema de la epidemia, porque si bien es cierto que la tasa de letalidad ahora mismo está entre un 2 y un 4%, en China, esto quiere decir que de cada 100 personas que se enferman, 2, 3 o 4 fallecen. Muy bien. ¿Dónde está el problema de nosotros? Eso va a llegar aquí,
va a llegar a todos los países del mundo posiblemente y se va a expandir. No hay forma de contener eso. ¿Por qué? Porque esa enfermedad, igual que otras virosis, tiene lo que se llama un periodo de incubación, que desde el momento en que una persona se infecta hasta que aparecen los primeros síntomas, hay un tiempo que en términos generales está entre 2 a 14 días, promedio de 5 a 6 días. De modo, fíjense que los 2 casos que se han detectado, que son casos importados, que no quiere decir que en el país esté circulando el virus, pasaron porque estaban asintomáticos. Exacto. Es decir, aún venían de sitios de Italia que y aunque le pusieran el aparatico, aunque no le iba a dar nada, porque no tenía ningún síntoma. No tenía ningún. Entonces uno entró el 22 y creo que el otro el 24, pero esas personas duraron varios días circulando en el país, de modo que tampoco nosotros podemos decir que ese no ha sido el punto de partida para que comience a expandirse la infección en el país, porque esa gente anduvieron en la ciudad, se contactaron. Doctor, eso es que quería yo Tiene preguntarle. sentido. ¿En qué momento se constituye una persona infectada en peligro? Cuando tiene el virus pero no se ha expresado, o cuando comienza a expresarse el virus. No, desde que tiene el virus. Ah, caray. Entonces, ahora, ¿qué es lo que sucede? Que también es cierto que teóricamente una persona que está en periodo de incubación, que no tiene síntomas, puede transmitir la enfermedad. No menos cierto que al no tener síntomas, las probabilidades son menores, porque no está tosiendo, no está estornudando. Bien. Que esa es la vía por el cual la gente se contagia. Sí. De modo que tenemos, digamos, esa potencialidad de que esos 2 casos y quizá otros hayan comenzado a difundir la enfermedad en el país. Los próximos días van a declarar. De acuerdo a las estadísticas, en China se tiene que el 80.9% de la población le da una infección banal. Una infección gripe, una gripecita, un malestar general leve, el virus. ese virus. Sí. Es decir que 80 de cada 100 van a tener, pasan la prueba. incluso pueden tener la infección y ni cuenta se dieron que la tenían, porque tienen escasos síntomas, un malestorcito un día y no llegan quizá ni a toser, muy leve, y se quedan en su casa tomando cualquier cosa y andan circulando, pero sí pueden transmitir la enfermedad. Bien. Ahora bien, ¿dónde está el problema? Es que el 13.8% de la gente que se infecta desarrolla una enfermedad grave. Esto es que desarrolla neumonía y hay que internarlo. Y un 4.7% desarrolla una situación crítica. Esto es que necesitan un cuidado en un sitio especial que se llama unidad de cuidado intensivo. Digamos que nosotros tengamos aquí una expansión de 100,000 personas, que se infecten 100,000 personas. Vamos a utilizar un número redondo. Sí. Eso significa que 13.800 personas necesitarían internamiento. El sector público tiene alrededor de unas 11,000 camas. El sector privado posiblemente tiene algo parecido. Ahora, ¿cuál es la disponibilidad de cama en el sector privado? Usted va a cualquier clínica y no hay cama, están llenas. Pues nosotros tenemos un sistema, un problema de insalubridad. Pero si usted va al sector público, Dios mío, algo que se ha hecho en este gobierno es mejorar las condiciones de las habitaciones, del hospedaje en los hospitales. Hoy en día usted va a cualquier de esos hospitales y eso parece un hotel. Es decir, eso es la realidad. Las condiciones que existían antes de salones de 10 y 12 camas, eso no O sea, la promiscuidad se ha reducido. No, entonces usted tiene habitaciones de 2 camas, con baño particular, con aire central. Pero eso trajo como consecuencia que se redujeran el número de camas. también. Hay una reducción del número de camas. De modo que en el sector público también hay problemas para conseguir camas. De modo que si nosotros tenemos ese nivel de infectación, donde
vamos a internar a Doctor, esos y pacientes. sin la capacidad que tiene, por ejemplo, una nación como China de hacerte un hospital en 9 días. Es Para decir, mil. para mil camas, es decir, no ¿Sabes lo- cuánto llevan? Docenas. Por eso al mes. digo, Entonces, sin esa capacidad. ¿cuál es? Que realmente tenemos un problema, potencial. Potencial. Claro, Sí. esa gente no se enferma todo junto, sino progresiva. Pero el hecho de que usted tenga en un momento determinado que internar 2.000 personas, 3.000 personas, Hay problemas. óigame, tiene problemas. Sí. Pero si vamos al tema de gente que necesita unidad de cuidado intensivo, yo dejé, cuando salí del Servicio Nacional de Salud, 476 camas en el sector público de intensivo. De intensivos. 476. Digamos que en el sector privado hay algo similar. Posiblemente tengamos alrededor de 800.000 camas de intensivo. Si usted tiene que internar 4.700 personas en unidades de cuidado intensivo, ¿dónde la va a internar? Porque además no es en el intensivo común, porque usted no puede tener ese paciente con la enfermedad compartiendo en una unidad de cuidado intensivo con otro que tienen otra dolencia, que tienen un accidente cerebrovascular o un politraumatizado o cualquier otro tema, un problema cardíaco, no puede tenerlo juntos. Entonces nosotros no estamos en condiciones de dar respuesta a ese tipo de problemas. Entonces, Y entonces, también doctor, se comete un error al minimizar. Yo oigo unas comparaciones de que la influenza estacional en Estados Unidos mata más gente. Eso es falso. Estados Unidos nunca ha tenido una epidemia de coronavirus. ¿Qué ocurre? En Estados Unidos cada año se infecta alrededor de un 8% de la población de la influenza. Estamos hablando de alrededor de 26 millones de personas que se enferman de la influenza. De eso, entre 300 a 500 mil necesitan internamiento. Y de eso, por año varía la mortalidad desde 12.000 hasta 45.000 personas que mueren en Estados Unidos, dependiendo del año. Pero el porcentaje de letalidad en Estados Unidos de la influenza es 0.05. Y esta tiene entre 2 a 4. ¿Cuántas veces más? Muchísimo. Si en Estados Unidos entra esta epidemia con fuerza, igual que en China, entonces usted tendrá 200 o 300 mil muertos, no 12 mil o 40 mil. Entonces, estamos hablando de cosas diferentes, que también lo comparan con el SARS, el síndrome respiratorio agudo severo, que hubo una epidemia precisamente en China en el 2002 y luego otra en el 2012-13, el MERS, que es el síndrome respiratorio de Medio Oriente. El SARS tiene una mortalidad de un 10% y el MERS tiene una mortalidad de un 35%. Ahora, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que la transmisión de esos dos virus, que son coronavirus también, es mucho menor, ¿verdad? es mucho menor Sí. de persona a persona. Así es. Porque siempre se ha estado esperando una gran epidemia, y se menciona mucho a la gripe española del 1918, donde murieron alrededor de 50 millones de personas. Así fue. Que tiene un mal nombre porque eso no se inició en España. Eso se inició en Francia, fue. Y como existía en el tema de la guerra, y era en tiempo de la Primera Guerra Mundial. Bueno, pues los militares llevaron eso a España, y en España fue que se expresó mucho más. Entonces, siempre se está esperando esa gran epidemia, sobre todo de un virus aviar que mute, es decir, un virus que usualmente lo tienen las aves salvajes y que porque se unen en algún momento con aves de corral, se lo pasan las aves de corral. Tanto el MERS como el SARS se consideran más bien infecciones de tipo laborales, es decir, ¿quiénes son la gente
que están más propensos a adquirir la enfermedad? Los granjeros, los que están bregando con las aves, o los que trabajan en los mercados, o los que trabajan en los mataderos. Entonces, ese virus que muta y afecta al ser humano, porque es importante señalar que la mayoría de los virus son específicos de una especie, valga la redundancia. Es decir, el virus que ataca o produce enfermedad en animales, nada más en animal, determinado tipo de animal. El que produce afección en los humanos solamente ataca al humano. Ahora bien, en algún momento ese virus que produce enfermedad en un animal muta o se recombina con un virus como el de la influenza. En ese momento entonces es el peligro para el ser humano. ¿Por qué no se ha dado esa gran epidemia? Recuérdense de la epidemia de la influenza A, H1N1, sí, en el 2009 que se inició en México, que fue un escándalo. Un escándalo, sí. Y que alrededor de 2.000 millones de personas padecieron eso. Bueno, de los 5 casos que en estos días se le han hecho la prueba con los reactivos que tiene Salud Pública, han encontrado 2 con H1N1. Porque ese virus se quedó endémico aquí, eso circula normalmente. Sí, circula. Ahora, ¿por qué no se dio esa alta mortandad? Porque la letalidad de ese virus era incluso un poco menor que el virus normal de la gripe. Correcto. Pero sí tuvo la potencialidad de expandirse, oye bien, alrededor en el mundo entero. 2.000 millones de personas se afectaron por ese virus, pero tenía una letalidad baja. El día que aparezca un virus con esa capacidad de expandirse y una letalidad alta, entonces usted tendrá en el mundo muerte por millones de personas. Pero volviendo al coronavirus, porque es que me quedé... Sí. Oye, uno que vive ponderando como lo ha hecho usted, la infraestructura hospitalaria que tenemos, ¿verdad? Sí. Envidiable, muy buena. Pues, pero los espacio y cama, no, eso es una realidad. No son suficientes, eso no es lo que usted plantea. ¿Y, y qué alternativa puede tener el Estado frente a una situación que nos va a tocar? Fíjense que en algunos, la mortalidad en China es de 2 a 4. Sí. Pero hay otros países que la mortalidad se va a elevar porque tiene mucho que ver con la calidad del sistema de salud que tienen y la capacidad de respuesta. Yo no quiero pensar en Haití, por ejemplo, bueno, por ejemplo, es una situación sumamente difícil. Nosotros no tenemos una respuesta para una situación como esta. Allá voy. Lo que pretendía el Ministerio de Salud era precisamente era comenzar con eso, pero para que usted nos diga en qué cosa, porque el Ministerio de Salud pretendía erigir, habituallar con todas las cosas 50 de un edificio que no está ocupado. Claro. Porque es una base construida y no está ocupada plenamente. Y que está fuera una parte de ellos están todavía desocupados porque todavía la base naval de San Isidro está activa. Una buena parte de la Marina está ahí todavía. Querían montar 50. Entonces explíquenos, ¿cómo son esas unidades? ¿Qué características tiene que las hace tan especial? ¿Qué es lo que tienen cada unidad de esas? Déjeme decirle algo. Porque hay un tema con el aislamiento. Sí. La persona que es sospechosa tiene que aislarse. Por eso. Y la persona que tiene una enfermedad que hay que ingresarlo, pero con un manejo clínico que no demanda soporte vital, usted lo interna en cualquier sitio, en cualquier hospital, pero no tiene que estar en situación de aislamiento. Eso es correcto de parte del Ministerio de Salud Pública y del Servicio Nacional de Salud. Porque no son ya los aprovechar que tienen el virus. Tienen que habilitar, antes de tener el problema, áreas donde puedan tener ese tipo de pacientes de manera aislada. ¿Qué caracteriza esa área? ¿Qué es lo que tiene? Bueno, nosotros tenemos que jugar con las limitaciones, porque incluso las condiciones especiales de una habitación de aislamiento tiene una serie de especificaciones, por ejemplo, el manejo del aire que circula. Tiene que ser individual para cada una. A presión negativa. Es decir, presión negativa. Claro, para que
se limite la posibilidad de salir el aire contaminado hacia afuera. Aunque este es un virus que, si bien es cierto se transmite por el aire, no menos cierto es que no es a mucha distancia. Es decir, usted debe estar a una distancia de 1,5 metros, 2 metros de una persona que esté, porque cuando tose no va más, en términos generales, más allá de 1 metro. Entonces, usted dice, entonces lo que quiero decirle, el aire es a presión negativa. a presión. ¿Qué quiere decir eso? Exacto. Eso lo que quiere decir es que tiene una circulación interna del aire que evita que ese aire salga hacia el exterior y que pueda contaminar a otras personas que van por el pasillo, que van por aquí, que van por allá. Entonces, esas son situaciones que nosotros en términos generales no la tenemos aquí. Entonces, pero está bien, eso es, digamos, algo menor. Tú tienes que tener y ser consono con las limitaciones que tenemos. Claro. ¿Qué es lo que hay que buscar? Sí. Bueno, hay que buscar establecimientos, ubicarle cama, ponerle área de lavado, tener los utensilios, lo que se llama insumos de protección personal, toda la indumentaria que necesitan el recurso humano que está bregando con los enfermos, ir orientando incluso al que limpia, porque ese es otro tema. Es decir, tú tienes que educar a todo el que está trabajando ahí sobre las medidas de higiene que debe tener. ¿Ve? Entonces, con esas condiciones, yo diría mínimas, nosotros podemos manejar muchos de esos pacientes. ¿Y el factor? Pero se necesita tener establecimiento, eso es correcto por parte del... 50 camas es poco. Es poco. Yo prepararía mayor cantidad. Sobre todo un establecimiento que no tiene... Y no solamente, digamos, en la capital. Por ejemplo, ante una situación como esa, yo vi que el hospital X inauguró su sala de aislamiento. Una habitación con una cama. Con una cama. Ante una epidemia, no es cuestión de una cama. Tú necesitas tener cientos de camas. ¿Por qué se prefiere que sea personal militar, médico y de enfermera, los que tengan cargo de esas unidades? ¿Por qué? Personal militar. Sí, en China, por ejemplo, todos los hospitales esos que se han construido, China es otra cosa, lo está operando médicos del ejército del pueblo, junto con enfermeros también. Todos. Bueno, en esto, y en Estados Unidos se estila eso cuando se declara zona. Es que tú seguridad necesitas nacional, un personal con una disciplina rigurosa de cumplimiento de los protocolos. Claro. Entonces el militar está formado para obedecer. Aquí nosotros, la más de las veces, somos muy simplistas. Y cogemos las cosas como que... Porque uno de los problemas que entiendo yo grave que puede tener una epidemia aquí es que por falta de observación de los protocolos de bioseguridad se contaminen los recursos humanos en salud, los médicos, la enfermera. Ese es un peligro grave. Por eso se habla hoy en día de la seguridad de ese tipo de centros, porque ante una catástrofe, ya sea una epidemia, un terremoto, un huracán, entonces la gente que tiene algún tipo de lesión, ¿dónde va? Al hospital. Pero si ese hospital colapsa porque el personal está de una u otra manera afectado, el país lamentablemente... Y el factor climatológico, que oigo que bueno, con el verano la situación podría mejorar porque el virus como que no... No, hombre, no, eso... Claro, el virus en un clima frío tiende a expandirse más. Primero por el hacinamiento de la gente. Sí. Está concentrada. ¿Sí? El calor, es decir, los virus no soportan mucho el calor. Y un virus que cae en una superficie con una temperatura que esté sobre los 26 grados, pues tiende a morir más rápidamente. Pero eso de decir, como oí yo a alguien, de que nosotros estamos en el trópico y el sol evita. No evita nada. No, hombre, no. Atenúa un poquito. Claro, pero no lo evita. Porque no hacina, porque en el sol tú no vas a estar juntos. Exacto. En el sol tú te separas de la gente. Y la misma temperatura. Y entonces, pero el frío obliga. Y la temperatura. Está bien. Entonces, mire, doctor,
nosotros entonces debemos pensar en establecimientos con mayor disponibilidad de cama. Y exclusivo para eso. Y exclusivo para eso. Así como, yo no sé si usted recuerda en un momento cuando la epidemia de, ¿cómo se llama?, de cólera. El cólera, sí. Se hicieron hasta carpas. Una carpa grande. Sí, que coge una cantidad- agua y jabón. Agua y jabón. Y lo controlamos, doctor. Mascarilla para eso es importante decirlo. Porque yo veo una loquera la gente buscando Comprando que mascarilla y eso. La mascarilla no es para el sano, la mascarilla Es para el enfermo. Para evitar que el enfermo, cuando tosa o estornude, contamine a los sanos. Ay, Dios Y mío. también para la persona que está trabajando con los enfermos, que está muy de cerca con el enfermo. Pero no es para que todo el mundo ande con una jodida mascarilla. Entonces usted ve, yo me he encontrado en la calle con gente con mascarilla puesta. ¿Tú ves? Entonces, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Lavarse las manos frecuentemente. Mire. Porque, ¿qué ocurre? Además del aire. Doctor, déjeme hacer una paradita. Lo que yo estaba asustado porque hubo un temblorcito, lo que estábamos hablando, y como que se movieron algunos equipos. ¿Y de cuánto fue el temblor? Él no te dijo. Sí. Fue ahora, sí. Sí. ¿En este momento? Yo no lo sentí, pero en algunos sitios. ¿Pero de del cuánto edificio fue? ¿No aquí, te dijo el técnico? 4.5, algo así. El asunto es que hubo un temblorcillo, pero eso no importa, sigamos adelante, porque eso ya. Esos temblorcillos son buenos para que no se concentre mucha presión. Para ir liberando energía. Y liberar energía. Uno grande. Sí. Esos pequeñitos así son Bueno, buenos. nosotros lo que lamentamos es, como usted dijo al inicio del programa, que todavía no haya una convicción clara en estructuras dirigenciales del Estado, del gobierno, de que todavía afrontarse en grande. Cuando se hablaba de 50 unidades, era precisamente para albergar a enfermos ya, que se detectaran. Claro. La otra cosa es que yo oí decir al ministro de Salud que la Organización Mundial de la Salud le había puesto a disposición unas 100 kits con sus reactivos para hacer pruebas. Habría que ver si eso es suficiente. Ya se han empleado unas cuantas. Ya unas cuantas de esos ya se agotaron. Pero ya no hay un presupuesto ya, doctor, para eso, para el tema. Es una situación de emergencia, porque nosotros estamos en una situación de emergencia. Claro, es decir, si bien es cierto que no hay que alarmar, pero usted tiene que proveerse de las cosas necesarias por si tenemos una situación como ha ocurrido, por ejemplo, en Italia. Sí. Fíjense lo que está ocurriendo en Italia. Terrible. Italia ahora es el mayor exportador de casos del mundo de coronavirus. Oiga usted. Es más, ahora mismo descuido, los italianos tienen restricción de acceso a China. A China, para que usted sepa, porque en Italia se están produciendo más casos que en la propia China. Entonces, ¿qué ocurre? 10 kits, 100 kits para usted diagnosticar es muy poco. El país tiene que adquirir, yo diría, alrededor de 10,000 kits. Necesitamos más espacio, necesitamos más camas y necesitamos porque es importante detectar a tiempo cualquier brote en cualquier sitio para realizar las medidas necesarias para yugular ese brote y que no se expanda. Si usted no tiene los kits para diagnosticarlo, ahora bien, en una condición de una epidemia abierta desde el punto de vista epidemiológico, ya usted no tiene que hacerle prueba a la gente, pues se supone que es el coronavirus. Bien, gracias, doctor. Vamos a seguir las orientaciones y ojalá que el gobierno atienda ese tipo de precisión que hace el doctor. Bien, nosotros volvemos el lunes, Dios mediante. Bye bye.